los amantes de la antropología social y de la historia universal. Estoy en un punto que denominan un sector del patrimonio cultural en la capital hondureña. Yo no sé por qué, pero es la Plaza Los Dolores, donde se rige ese templo cristiano católico que data de los años 1700-1800. Según las informaciones que recogen historiadores, esta fachada de estilo barroco representa la crucifixión y el sufrimiento de Jesucristo durante la época de los romanos. Para hablar sobre esta temática, fuimos a la fuente, hablamos con un historiador, lo escuchamos. Adelante. Te saludamos. Bien, buenos días, un gusto saludarles. Pues con relación a la iglesia de los Dolores, hay que mencionar que justamente su construcción atiende o se da en el periodo colonial, aunque la iglesia que hoy vemos data del siglo XVIII, desde aproximadamente 1732 con su construcción. Ya desde el siglo XVI, para finales de los 1500, se construyó una ermita, que era la primera construcción en donde hoy se ubica la iglesia de los Dolores. Tiene que ver con la tarea de la evangelización de los indígenas. Básicamente esa era la finalidad de la construcción de las iglesias, también parte del credo, el credo católico, pero si revisamos algunos de los íconos que se encuentran en la fachada de la iglesia de los Dolores, también tiene un carácter didáctico o expresar algunas ideas en función del credo religioso. Por ejemplo, hay varias imágenes que hacen evocación a la pasión de Cristo. Entonces, se pretendía a través de esas imágenes instruir a los indígenas con relación a ciertos pasajes de la historia de Jesús. Por eso la misma iglesia de los Dolores, y así como muchas otras iglesias, tienen en su fachada algunos elementos iconográficos, santos, algunos dibujos representativos a pasajes religiosos, y la iglesia de los Dolores también cuenta con esa condición. En la parte superior tiene un sol. Sí, porque la mayoría o algunas de las iglesias coloniales de Tegucigalpa tienen un reloj. En el caso de la iglesia de los Dolores tiene un sol que en algunas situaciones se asocia también a creencias de los indígenas. Cuando llegan los españoles e inician el periodo de evangelización, no lo desarrollan bajo un sincretismo cultural. Se toman algunos elementos de las creencias indígenas y se adoptan a ideas del credo religioso. Por eso también en las iglesias se observan algunos elementos de la naturaleza asociados a las creencias iniciales de los indígenas, antes de la llegada de los españoles. Ahora, el altar mayor, ¿qué significa en el interior de la iglesia de los Dolores? Bueno, el altar mayor tiene que ver directamente ya con el credo, los santos, las adoraciones propias y también como parte de las ideas que se intentaban transmitir hacia los indígenas. Correcto. Y finalmente, este tipo de construcciones coloniales es muy difícil ahora se puedan hacer tomando en consideración el material que había antes en la historia. Sí, es que realmente una obra de este tipo, una obra pública, requería un esfuerzo muy elevado, no solo en mano de obra, en materiales, en presupuesto. De hecho, la iglesia de los Dolores que existe actualmente tarda más de 80 años, o aproximadamente 80 años en edificarse, hasta su inauguración en 1815. Entonces, estas empresas públicas tenían una gran necesidad de materiales, necesidad de mano de obra, y esto también marca la pauta de toda la administración y cómo se podían enfocar recursos para construir obras públicas. El historiador Kevin Montoya, aquí en el Postdirectista.hl. Espero que hayan quedado informados en relación a esta historia del templo cristiano católico de la iglesia Los Dolores.